Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Así que gracias por conectarse. Yo quiero de inmediato ir a lo que es la palabra de Dios. Vamos a preparar nuestros corazones. Preparen sus Biblias. Si ustedes lo que toman notas, ahora es el momento de usted prepararse. Y en el viernes pasado tuvimos una enseñanza, el cual se las recomiendo, ¿verdad? Es una enseñanza acerca de la adicción y la adoración. Y estuvimos viendo muchos puntos allí, incluso nuestro funcionamiento biológico, físico de lo que es nuestro cuerpo, cómo lo espiritual también tiene su efecto en lo físico, y no debemos de ignorar que los ataques del enemigo, aunque son espirituales, son invisibles, se manifiestan en lo visible. Entonces, cada día, las enseñanzas que hemos traído la conectamos también junto con la serie de los domingos acerca del discernimiento. Y debemos, como cristianos, de crecer en el discernimiento espiritual, conocer lo que es el discernimiento de su palabra, aprender y crecer y madurar en lo que es la distinción entre la justicia y la iniquidad, de lo que es bueno y malo ante los ojos de Dios. Y en esta noche yo quiero darle continuación a la enseñanza del viernes pasado. El viernes pasado tuvimos adicción versus adoración, pero esta noche vamos a hablar de un punto importante. Voy a hablar dentro de esos temas individuales que estamos compartiendo. El título de esta noche es, a manera de pregunta, ¿qué es adoración? ¿Qué es adoración? Ese es el tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Para eso quiero iniciar en Juan 4, si usted me acompaña a Juan 4. Vamos a leer dos versículos en Juan 4, versículos 23 y el versículo 24. Juan 4, acompáñenme allá. Bueno, mis hermanos, ya llegó el calorcito. Yo sé que algunos tienen ya deseo de salir corriendo de sus hogares, ¿verdad? Y salir a los parques, playas, las piscinas o albercas. Pero estamos aquí, ¿verdad? En este tiempo experimentando tiempos diferentes, ¿verdad? Estamos en casita y qué bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Hemos tenido muchos tiempos de disfrutar y todo eso, y el hecho de que estemos unos mesecitos en cuarentena no es que sea fácil, pero debemos de ser agradecidos con el viene caminando, ¿verdad? Atravesando desde Jerusalén, camino a Galilea, atravesando Samaria, va en dirección norte, y nos damos cuenta que en la conversación que tiene con la mujer samaritana, el cual estaremos viendo aquí unos puntos importantes. Fíjense lo que dice aquí esta parte de esta historia entre Jesús y la mujer samaritana. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando vemos estos textos acerca de adorar en espíritu y en verdad, comúnmente al escuchar la palabra alabanza o adoración, de inmediato viene a nuestra mente música, ¿verdad? O cantar, o nos acordamos del grupo de la alabanza de la iglesia local. Y si la alabanza y la adoración, sabemos que sí, es parte de lo que es la adoración a Dios, es una forma de adoración cuando cantamos. Muchos me han preguntado cuál es la diferencia entre alabanza y adoración. Bueno, la alabanza se entiende como la exaltación de quién Dios es. La adoración también, a diferencia que la adoración habla de nuestro servicio con nuestra vida, nuestra dependencia y exaltación de Dios. Entonces estos dos, la alabanza y la adoración, en el canto también es una forma de adorar. Pero en esencia, la palabra adoración va mucho más allá que de solo cantar, va mucho más allá. La palabra adoración o adorar simplemente significa, si usted busca la definición del Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento del griego, simplemente significa postrarse.
Eso significa adorar, postrarse. Ahora debemos tener muy claro que el único medio de sustento que nuestra nosotros rendirle culto a dioses falsos es con el fin de buscar la saciedad de nuestra alma. Cuando alguno adora, lo está haciendo con el fin de recibir a cambio algo para su alma. Bueno, usted por ejemplo piensa en las necesidades de su cuerpo físico y entendemos, perdón, mi esposa me está diciendo que el sonido no se escucha. Perdón. Ok, sigo por aquí. Escucha a mi esposa por ahí hablándome, así que no sé lo que me está diciendo. Ahora que me vea en el video le voy a decir por aquí o por aquí, ¿verdad? Por aquí. Que venga y me diga si hay algún error con el micrófono. Les pido disculpas un segundito a ver si algo está pasando mal para corregirlo antes de seguir avanzando. Regálame un segundito nada más. Oh, parece que era un ruido, no sé si es alguna interferencia. Bueno, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor está viendo como alguna interferencia. Permítame nada. Bueno, continuamos. Bueno, les decía que todos debemos de tener muy claro que la adoración es el medio del sustento de nuestra alma. No olvidemos esto, porque eso es importante a través de la enseñanza de hoy. Absolutamente todo ser humano es un adorador. Todo ser humano. No sé si usted, por ejemplo, ha escuchado cristianos que a lo mejor trabajan o asisten en el grupo de alabanza y adoración, me refiero a lo que es el canto, y usted le pregunta, ¿verdad? ¿Qué tú haces en la iglesia? ¿Cuál es tu llamado, tu servicio? Y te dicen, yo soy un adorador. Y obviamente muchos se hacen llamar salmista, adorador, etc. Pero nos damos cuenta que todos somos adoradores. Aquí la diferencia no es si somos o no adoradores. Aquí la diferencia es que algunos adoran al Creador, pero otros adoran la creación. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 3. Voy a leer dos textos que son muy similares en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Éxodo 20, versículo 3. Voy a esperar que usted llegue. Fíjense lo que dice. Aquí aparecen los mandamientos que el Señor les da a su pueblo. Dice el versículo 3, Éxodo 23, fíjense lo que dice. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, en estos textos que vamos a leer, es muy importante recalcar que usted se va a dar cuenta que la Biblia nunca nos va a dar instrucción de adorar, en el sentido de debemos de adorar. La Biblia tiene muy en claro de que la adoración es algo que todos como seres humanos tenemos de manera implícita. Incluso la palabra misma dice que aún la creación, aparte de los seres humanos, adora al Señor. Aún la creación le devuelve adoración a su Creador. Pero nosotros, como tenemos una voluntad, tenemos la razón, tenemos el don de escoger y elegir, nosotros los seres humanos somos seres morales, tenemos la responsabilidad de escoger. Y la palabra nos enseña que debemos de adorar a Dios, pero tenemos la opción de no adorar a Dios, el cual no es bueno, pero sí tenemos esa opción. Y aquí comienza el texto diciendo, no tendrás dioses ajenos, verso 4, ni te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí aborrecer es odiar a Dios,
pero es en el sentido de amar algo y simultáneamente o automáticamente aborrecer a Dios. Esa es la palabra aborrecer. Dice el verso 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora vamos a dar un brinquito al Nuevo Testamento, Mateo 6, versículo 24. Recuérdense el texto que acabamos de leer, no tendrás dioses ajenos aparte de mí, no te harás un Dios, o sea, no crearás un Dios según tu idea, tu diseño, ¿verdad? Tu deseo del corazón, sino que solamente tendrás un solo Dios. Mateo 6, 24, vamos allá. Fíjense lo que Mateo dice. Mateo, hay una similitud aquí porque los mandamientos que leímos del Antiguo Testamento aparecen en Éxodo 20, Deuteronomio 6, son las tablas que el Señor le dio en el monte de Sinaí a Moisés. Pero en el Sermón del Monte, el Señor dice que subió al monte, se sentó, y es como si fuera el Señor dando los 10 mandamientos una vez más, pero vamos a decir redefinido, es decir, más entendido. Ustedes oyeron que fue dicho, no matarás, pero yo digo el que se enoja con su hermano es homicida. Y en Mateo 6:24, similar al texto que leímos hace un momento, dice Mateo 6:24, ninguno puede servir dos señores. Dice, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis, aquí la palabra no podéis es imposible servir a Dios y a las riquezas. Ahora, estos textos explican claramente que el problema no es si debemos adorar o no. Claramente el texto nos está enseñando de cuál debe ser la verdadera adoración, que solamente debemos adorar a Dios. Pero también el texto claramente está diciendo que no podemos adorar a dos dioses, no podemos servir a dos señores. El texto lo dice claramente. En el momento que no estamos adorando a Dios, la Biblia nos enseña que de inmediato estamos adorando otras cosas. Si nuestra vida no es un reflejo de la adoración a Dios, entonces por consiguiente estamos adorando otras cosas. Esto es automático. O sea, no existe un tercer camino, un tercer Dios, una tercera opción. Es como decir, si no estás dentro del carro, estás fuera del carro. ¿Verdad? Esa es una idea más o menos simple para entender. Bueno, es imposible para el alma no adorar. Es algo importante que debemos entender. No hay forma de usted decir, es que no quiero adorar, o yo no soy un adorador, o no hay nada que yo adore. Y desafortunadamente hay muchas personas que al no conocer la definición de esta palabra, cristianos y no cristianos, son prontos en decir, no, yo no soy adorador, yo no soy religioso. Pero todo lo que nosotros rendimos, todo nuestro esfuerzo y tiempo, es nuestro Dios. Y eso es lo que a veces no queremos entender. Aún los ateos tienen una creencia en que Dios no existe. Eso los lleva a vivir de otra manera y se rinden a su creencia de la inexistencia de Dios. Es importante esto. La adoración es algo que hacemos de manera natural, por instinto lo hacemos. Un ejemplo muy simple son esas tribus o indígenas o indios que vemos como civilizaciones que están fuera de lo que es la ciudad o de una metrópolis, que están en una selva o en los montes. A estas personas nadie le enseña que ellos tienen que adorar. De manera implícita y natural ellos edifican estatuas, se crean dioses, etc. O sea, su alma está clamando a adorar a un Dios. Y es importante tener esto porque todos, absolutamente al 100%, todos somos adoradores. Todos somos adoradores. Nunca llegamos al punto de donde la adoración desaparece, sino que a través de los siglos, lo que ha sucedido es que, y repito, no es que vamos a dejar o cesar de adorar, sino que a través de los siglos lo que hemos cambiado es la forma y el objeto de adoración. Hemos cambiado la manera, la forma y la persona o la cosa a quien adoramos. Dios en su palabra dice, no tendrás otros dioses. Yo soy Jehová, un solo Dios. Y en el momento que le damos el lugar de Dios a las cosas o a otra persona, estamos inmediatamente adorando. Entonces, como creyentes, tenemos que tener muy definido lo que significa la palabra adoración. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver un ejemplo que la palabra misma nos enseña.
Romanos 1, versículo 21. Fíjense aquí lo que Pablo dice en el libro de Romanos. Fíjense bien, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Aquí hay dos palabras, glorificar, dar gracias. Aquí dar gracias no es como el gracias que todos conocemos, gracias, ¿verdad?, de palabras, sino es una respuesta de nuestra vida en gratitud a Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros, pero primeramente por quien Él es, Dios de toda la tierra. Entonces dice el texto, no le glorificaron ni le dieron gracias. Estas dos palabras implican adoración. Vemos aquí, número 1, exaltación. No glorificaron a Dios. No exaltaron por quien Él es, su persona. Por otro lado, vemos aquí la gratitud por lo que Él ha hecho, quien Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces dice el texto a continuación, dice, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Cayeron en una tiniebla espiritual. Dice el verso 22, fíjense bien. Profesando ser sabios, es algo que hoy vemos muy normal, personas profesando su conocimiento intelectual, su filosofía, su punto de vista, en muchos de los casos queriendo ser más sabio que Dios. Dice el 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el 23 es la palabra clave. Dice, y cambiaron. ¿Qué cambiaron? Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, podemos decir del Dios divino, trascendente. Dice, el Dios eterno, dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Obviamente en el tiempo que se escribió el libro de los Romanos, vemos que el objeto de oración y la forma de adoración de ese tiempo era que de repente le daban el lugar de Dios al sol, ¿verdad? Y de momento adoraban al sol. Y usted veía que sus palacios, sus casas, sus edificios estaban diseñados por eso aparece lo que son jeroglíficos, son las escrituras que están en las paredes de piedra. Son personas que adoran a esos dioses, por ejemplo el sol, y dibujan el sol en la pared como un objeto o medio de adoración. También vemos que adoran animales, le atribuyen al becerro, ¿verdad?, como un dios poderoso, el dios de la prosperidad, el león como la fuerza, etcétera, etcétera. Y comienzan desde su razonamiento oscurecido a crear dioses en sus vidas. Pero es con el fin de recibir a cambio lo que su alma le está pidiendo. Prosperidad, conquistar reinos en ese tiempo, y todavía vemos los gobiernos de hoy también hacen sus cultos satánicos, demoníacos, creen algunos en Cristo, pero otros no creen, y cada quien tiene su culto y su adoración. Hace unas semanas, mi esposa y yo vemos un programa, es un noticiero cristiano que vemos, y veíamos como muchas celebridades se reunían para un evento, y el diseño, ¿verdad?, muy abiertamente satánico. El diseño así era como comiendo como personas, pero todo lo que se veía eran sacrificios, sangre, o sea, era un rito, había un rito, allá había una ceremonia ritual. Y hoy vemos que, como les decía, lo que ha cambiado es la forma y el objeto de adoración. Han cambiado a Dios por otras cosas. Y todo esto con el fin de recibir la gloria que le dan los dioses, entre comillas. Si ponemos atención en el texto 23 de Romanos 1, se dan cuenta que ellos no dejaron de adorar. Al dejar a Dios, no abandonaron su adoración. El texto dice, sino que cambiaron la forma y persona de adoración. Entendamos, hermanos, que la adoración funciona de manera natural en los seres humanos. Es algo que viene implícito en el ADN. No hay forma de no adorar, no existe esto. Para los seres humanos, el adorar es como si fuera respirar. Es parte de nuestra vida diaria. La palabra adoración, la cual su significado es postrarse, no significa simplemente arrodillarnos. Obviamente no es nada más una postura física, aunque la adoración conlleva a postrarnos delante de cosas, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el sentido de postrarse? ¿Cuántos han visto películas de reyes donde vienen
vienen los siervos o las personas delante del rey, los ciudadanos de esa comunidad, y van al palacio y van donde el rey, ¿verdad? Y le dan esa reverencia, se inclinan. Por ejemplo, cuando estamos en la iglesia, vemos que muchos predicadores o aún hay momentos donde el predicador o el orador le dice a los miembros, arrodíllense, vamos a postrarnos ante Dios. Y la mayoría optan por obedecer lo que está diciendo el orador. Y en ese momento que las personas están postradas, no significa que si la iglesia completa se pone de rodillas, todos están adorando. Fíjense qué cosa. No significa que si todos están de rodillas, no significa que todos están postrados ante Dios. Algunos lo pueden hacer para no quedar separados, otros por vergüenza o a lo mejor se sienten raro. Algunos lo hacen de manera religiosa, pero hay algunos que sí lo hacen de manera sincera. Entonces aquí nos damos cuenta, mis hermanos, en el Antiguo Testamento vemos a muchos que se postraban ante los reyes como David, Salomón, etcétera, haciendo reverencia. Sí se postraban, o sea, bajaban la cabeza y le daban reverencia. Los profetas hacían esto. Pero esta forma de postrarse no era en el sentido de adorar, fíjense qué cosa, sino con el sentido de honrar al rey puesto por Dios, presentarse como siervo del rey establecido por Dios. Entonces se postraban en reverencia al rey, pero su corazón debía de estar en adoración a Dios, siempre Dios por encima. Por ejemplo, el pueblo de Dios era gobernado por tres personas, tres diferentes entidades. Número uno, tenemos lo que es el rey en el Antiguo Testamento. Ahí está David, Salomón, Saúl, Acab, Ezequías, etc. Establecía para gobernar al pueblo de Israel. Pero también vemos el gobierno sacerdotal, ¿verdad? El gobierno del rey era el gobierno militar que cuidaba la ciudad, que daba la orden, ¿verdad?, de mantener la civilización bajo las leyes establecidas. El sacerdote era la parte religiosa, si le puedo llamar así, la parte espiritual. La parte donde el sacerdote estaba frente al Señor presentando sacrificios para mantener la paz del pueblo con Dios. Pero luego tenemos un tercero y es el profeta. Y el profeta era ese mensajero, ¿verdad?, que se encargaba de visitar a los pueblos, a los reyes, aún a los sacerdotes, y venía de parte de Dios a traer un mensaje de parte del Altísimo. Y vemos la historia cuando Natán enfrenta a David. Y fíjense que Natán estaba sometido a David, ¿verdad?, pero estaba por encima de todo sometido a Dios. La adoración de Natán era hacia Dios, pero él le daba reverencia al rey David. Y nos damos cuenta que si el rey fallaba, de inmediato venía el profeta a corregir y a reprender al rey. Si el sacerdote o el profeta fallaba, Dios directamente trataba con ellos. Fíjense qué cosa. Había que someterse al rey, al sacerdote y al profeta, pero todo esto, mis hermanos, bajo el temor de Dios sobre todo. Hoy no tenemos reyes, ¿verdad? No tenemos un sacerdote específico, no tenemos el profeta que viene de parte de Dios, así como Elías, así como Eliseo, etc. Sino que hoy tenemos Dios estableció algo diferente, aunque es lo mismo en sentido del propósito de Dios. Hoy tenemos la iglesia, las autoridades terrenales y la familia, por ejemplo. Y todo esto que estoy hablando, hermanos, es una forma también de adoración a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, cuando obedecemos, a Dios, nos estamos sometiendo en adoración. Número uno. Ahora, cada uno nos sometemos a las autoridades puestas por Dios en la iglesia. Eso lo vemos en Mateo 16, Mateo 18 también. El Señor le dice a Pedro, a ti te daré las llaves, ¿verdad?, del cielo. Le estaba dando a los apóstoles, a los pastores, ahí la autoridad de gobernar la iglesia. Y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que tú decidas por medio de la palabra, yo te apoyo. Eso quiere decir. Entonces los congregantes tenían que estar, y todavía tenemos que estar, sometidos a nuestros pastores. El punto 2, aquí vemos que ahora nos sometemos a las autoridades terrenales. Romanos 13. Las casadas se someten a sus propios maridos. Ahí está Efesios 5.
Los maridos sometidos a Dios, amando sus esposas, Efesios 5. Los hijos sometidos a los padres en el temor de Dios, Efesios 6. Y punto 6, los empleados sometidos a sus amos terrenales, ahí está Efesios 6. Aquí vemos, hermanos, que aunque todavía tenemos que someternos los unos a los otros, todo esto es con el temor de Dios. Cuando mi esposa se somete a mí, es en el temor de Dios. Su obediencia horizontal está reflejando una adoración vertical. Cuando yo amo a mi esposa de manera horizontal, como humano, yo lo que estoy haciendo es sometiéndome a mi Dios de manera vertical. Y aquí nos damos cuenta que existe un pensamiento de que si yo resisto someterme a Dios, soy libre de hacer lo que bien me parezca. Existe este error en la iglesia o en el mundo, donde personas que dicen, yo no necesito a un Dios para gobernar mi vida, yo hago lo que yo quiero. Bueno, desafortunadamente para esa persona que cree o piensa de esta manera, no se da cuenta que en la vida, en el sentido de adoración, solamente tenemos dos vías. No existen 3, 4, 15, 100. Solamente hay dos vías de donde nuestra alma se inclina en adoración. Por ejemplo, de aquellos que no adoran a Dios, finalmente rinden culto a Satanás. Y usted diría, wow, pastor, usted me está llamando satánico porque no creo en Jesús. Bueno, no yo. La palabra claramente nos enseña, y ya leímos, no podemos servir a dos señores. Porque si amas a uno, automáticamente aborrecerás al otro. Y eso lo dice muy claramente la palabra. No podemos servir a dos señores. ¿Por qué no? O sea, el texto lo dice, está implícito en el texto, porque en el momento que tú aborreces a Dios o adoras otra cosa, no puedes estar sirviendo a dos señores. El alma solamente confía en uno, un Dios, un Señor. Por ejemplo, un texto que hemos estado leyendo es Romanos 6:16. Vamos allá. Acompáñame a Romanos 6, verso 16. Hermanos, aquí cuando estudiamos de este punto que estoy compartiendo, es muy confrontativo, estoy de acuerdo, es conflictivo porque a veces pensamos que porque a mí no me agrada lo que estoy escuchando, no es verdad. Como no me agrada, bueno, no es cierto. Y no, hay cosas que no nos agradan que son absolutamente cierto, verdadero. Romanos 6, 16, aquí voy a usar este texto para compararlo con Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, no puedes servir a dos dioses, no puedes rendir culto a dos señores, no puedes, es imposible. Por eso aquí Romanos 6:16 dice, no sabéis, y aquí la pregunta es de manera irónica, o sea, no sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, dice, sois esclavo de aquel a quien obedecéis. Cualquiera que sea Dios o sea a Satanás, sea el pecado o sea la justicia. Dice el texto, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces aquí vemos que tenemos nada más el camino ancho y el camino estrecho. O sea, lo bueno, lo malo, la bendición y la maldición. No existe el punto medio. Ahora, quiero decir esto antes de avanzar. Un engaño que estamos viendo, y yo lo veo muy vivo en las personas, es nosotros crearnos nuevas ideas, ¿verdad? Nuevos conceptos falsos, vacíos, efímeros, y vivir bajo ese sustento, pero engañado. Por ejemplo, muchos piensan que el hecho de no creer en Dios, los planes de Dios van a cambiar. El hecho de que yo ignore la señal de tráfico, ¿verdad?, no significa que no me va a traer consecuencias si no las respeto. Hay cosas que son objetivas, otras cosas son subjetivas. Por ejemplo, el color de mi camisa es subjetivo, el color que a mí me gusta. Pero la vida, lo que es la moral, la vida, está sustentada bajo leyes objetivas que Dios estableció, lo bueno y lo malo. Y que las cosas malas que Dios estableció en su palabra, aunque no estemos en acuerdo, al final del día nosotros seremos afectados por la desobediencia. O sea, no es algo de opinión, no es como ir a la tienda y decir, ¿cuál quieres, la camisa blanca o la roja?
Bueno, a mí me gusta la roja y a ti la blanca. No. Cuando se habla de justicia, la ley de Dios está, la vida, perdón, está sustentada en la justicia de Dios. Y cuando vivimos en injusticia, eso nos afecta a nosotros. Por eso hay tanta gente en la iglesia vacía, por eso hay tanta, y estoy hablando de cristianos, por eso hay tanta gente en la iglesia sin propósito, hay tanta gente en la iglesia que nunca llegan a conocer a Dios, conocen la palabra, la Biblia, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque su estilo de adoración, su inclinación y su dedicación de vida es en las cosas pasajeras. No adoran a Dios. Aquí nos damos cuenta, hermanos, el texto de Romanos 6, noten que dice, someterse para obedecer. Aquí podemos decir, postrarse para servir. Como cuando venimos delante del rey y le decimos, rey, aquí estoy a tu disposición. Lo que tú digas, yo hago. Esa es la adoración. Solo existen dos vías de adoración, mis hermanos. Si amamos a un Dios, al mismo tiempo estamos rechazando al otro. Santiago 4 es un texto que usted conoce de memoria casi. Santiago 4, versículo 4. Acompáñeme allá también. Es importante esto porque estoy conectando un punto aquí donde el alma necesita adorar o es adoradora por naturaleza. Pero el resultado del alma, el resultado del beneficio y el sustento del alma depende a quién está adorando. Si adoramos las cosas terrenales, como dice Gálatas, el que siembra para su carne cosechará corrupción, pero el que siembra en el espíritu recibirá vida eterna. Fíjense la consecuencia o el resultado. Dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis, aquí la misma pregunta que Romanos, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ninguno de nosotros, hermanos, diríamos yo odio a Dios. Les aseguro que ninguno o la mayoría no diríamos cosas así. O yo aborrezco a Dios. Pero Santiago 4, verso 4 nos dice que si amamos este mundo, inmediatamente nos constituimos enemigo de Dios. Es que no hay manera de nosotros estar en dos aguas, no hay forma. Miren, Mateo 15, verso 8, Jesús viene enfrentando a los fariseos porque ellos dicen, tus discípulos no se lavan las manos para comer pan, ¿verdad? Y nos damos cuenta, hermanos, que Jesús, siempre que veía a alguien rebelde, desobediente o con falta de fe, siempre estaba conectado con su adoración. En otras palabras, ¿qué estaban amando más? Siempre. Y en Mateo 15, el Señor confronta a los fariseos y les dice, toda planta que mi Padre no sembró será desarraigada. Y nos damos cuenta, hermanos, que en Mateo 15, 8 dice el Señor, este pueblo de labios me honra. La palabra honrar ahí es venerar. Escuchen bien, venerar. Cuando veneramos es cuando le damos la gloria. Y hoy en día, hermanos, vemos mucha gente venerando celebridades. Si una cosa es admirar a alguien, otra cosa es venerar. Luego la palabra honrar significa también venerar, también reverenciar, dar reverencia, ¿verdad? Darle la honra y la gloria, en este caso a Dios. Pero hay una palabra en esta definición que me llama la atención. Y la palabra honrar en el griego también significa dar atención. Cuando yo vi esta definición, hermanos, me vinieron miles de pensamientos a la cabeza. Fíjense lo que dice el texto. Este pueblo de labios me honra. De labios significa de manera superficial, de manera aparente. Dice, mas su corazón está lejos de mí. El texto, la palabra aquí honrar, significa venerar, reverenciar, pero también significa dar atención. Es decir, el Señor en una parte del Antiguo Testamento dice, si escuchares atentamente mi voz para poner por obras, de cierto te bendeciré. Y yo recibo esa bendición, aunque no literalmente material, sí espiritual. Las bendiciones de Dios traen recompensa, mis hermanos, para eternidad, no acarrean tristeza. Pero para mí fue impactante que esta definición honrar significa dar atención, poner atención.
¿A cuántos de nosotros se nos dificulta en la oración o pasar tiempo con Dios, escuchar su voz, escucharlo, decir, Señor, aquí estoy cada día, presentándome como sacrificio vivo, santo, agradable a ti? Háblame, Señor, aquí estoy. Salmo 119, 147 dice, Señor, me postré ante ti y esperé hasta el alba por tu palabra. Esperar en Dios, poner atención. El viernes pasado hablábamos bajo el tema adicción versus adoración. Y estudiamos en la Biblia, ¿verdad? Estudiamos, que en la Biblia no aparece la palabra adicción, no aparece esa palabra. Y concluimos que la palabra adicto era similar a la palabra esclavo, por la razón de que un adicto es esclavo de aquello que domina su voluntad. La palabra adicción es una palabra que se origina del latín, ¿verdad? Esa palabra es adictus. Y según su origen significa lo siguiente. Fíjense qué coincidencia o qué dio incidencia. Aquí vemos la etimología de la palabra. Etimología es el origen de donde vino la palabra, ¿verdad? Etimología es el origen de la palabra. La palabra adicto viene del latín, que es la palabra adictus, con doble D, adictus, que quiere decir adjudicado y heredado. Escuchen bien, no significa heredero, no, heredado. Como si alguien te heredase a ti, o sea, tú eres la herencia de alguien. Después de una guerra, los romanos hacían una subasta donde regalaban esclavos a los soldados que pelearon bien. Esos esclavos eran conocidos como adictus. Entonces entendemos que adicto es un esclavo, es lo mismo. Adoración es todo aquello que gobierna nuestra mente, sentimiento y voluntad. O mejor entendemos, adoración es en todo aquello que invertimos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, o podemos decir servicio y obediencia. Nuestra adoración es a todo aquello donde depositamos nuestro tiempo y esfuerzo, en mente, sentimiento, voluntad, etc. Y esta palabra, hermanos, adicto, que es la palabra adictus del latín, significa que alguien le pertenece a otro. Pero es en el sentido de que todo lo que ese amo te exige, tú lo haces, con el fin de recibir de ese amo tus beneficios. Entonces, por ejemplo, en Mateo 6, la palabra riqueza es la palabra griega mamón, así se escribe mamón. Y esa palabra significa el Dios de las riquezas, el Dios del dinero. ¿Cuántos de nosotros podemos confirmar esto de que hoy el Dios más fuerte que estamos viendo a través de todos los tiempos es el Dios dinero, el Dios del amor al dinero? Las personas de manera familiar abortando sus hijos. Hay abortos literales donde matan a los bebés. Pero también hay aquellos que le dedican más tiempo al trabajo que a su familia, por amor al dinero, están adorando el dinero. Entonces, si adoramos a Dios, escuchen bien, significa que vamos a hacer lo que Dios dice. Y la palabra dice que los padres tienen que criar a sus hijos en el camino del Señor y pasar tiempo y ser buenos padres, porque le daremos cuenta a Dios. Como lo mismo con las esposas, los esposos, etc. Pero cuando nosotros rendimos todo nuestro tiempo y esfuerzo a una cosa o a una persona por encima de Dios, la Biblia le llama esto idolatría. Entonces vendríamos a ser un adictus, un esclavo de aquello que nos está gobernando. Miren, ¿cuál usted cree que es la meta de las empresas de hoy? ¿Cuál es su meta para alcanzar su éxito? Ahora mismo las empresas están peleando por algo que nosotros tenemos que Dios nos dio. Les voy a dar unos 5 o 10 segundos para que usted piense, ¿qué es eso? Cada empresa está una con otra compitiendo para adquirir algo de nosotros. ¿Qué es eso? Vamos a pensar por un segundo. Tiene 5 o 10 segundos para pensar qué es. ¿Sabe lo que es? Por nuestro tiempo. Hoy en día, lo que es el medio de publicidad, de enviar los comerciales de empresas y todo eso, todo lo que son los medios sociales, el YouTube, todo eso, por lo único que se están peleando es por nuestro tiempo. Porque ellos
al estudiar cómo funciona nuestro cerebro, ellos saben que si pueden tomar nuestro tiempo, también pueden controlar nuestra voluntad. Escuchen bien. Si nosotros le damos el tiempo a las cosas terrenales, también tendrán nuestra voluntad. Fíjense la idea. Las empresas lo que quieren es que tú estés enfocado en todo lo que ellos te están promocionando, vendiendo, para ellos controlar las masas. Escuchen bien. Yo recuerdo, y siempre he dicho esto, cuando yo veía comerciales. Los comerciales de antes era un comercial de unos segundos. Y había una forma de que había un espacio negro entre un comercial y otro, como más o menos dejándote un espacio para que pienses en lo que acabas de ver. Pero la técnica ha cambiado. Ahora termina un comercial y tú a veces no sabes si estás viendo la película o el comercial o el programa o el comercial. No sabes, porque no hay espacio entre una cosa y la otra. Te mantienen con la dopamina, como hablamos el viernes pasado, así. Te sube y te baja. Cuando te baja, vuelve y te la suben con otra cosa. Y te tienen entretenido así, con las cosas de este mundo. Llega el momento que llega a las 7, 8 de la noche, ya estamos con los ojos agotados de ver televisión o la tableta o etcétera, y luego decimos, ay, tengo que orar antes de acostarme. Y nos postramos a orar 2, 3 minutos y caemos muertos en la cama, porque no tenemos tiempo para Dios. Todo lo hemos agotado en las cosas pasajeras. En las iglesias existe un argumento donde muchos, ¿verdad?, entre comillas lo digo, de manera cristiana, pelean diciendo, para yo orar a Dios no necesito orar por 2 o 3 horas. Eso es legalismo. Bueno, ¿qué están diciendo? O sea, este argumento, ¿qué está detrás de este argumento? ¿Qué están diciendo? Que no tienen tiempo para pasar tiempo con Dios. O sea, ¿quién de nosotros diríamos, para yo pasar tiempo con mi hijo, quien amo con todo mi corazón, no tengo que durar 2 horas con él? Yo les aseguro que usted diría, yo quisiera pasar el día entero con mi familia, con mis hijos, con mi pareja que amo, porque usted lo ama. Pero esto se escucha en la iglesia y algunos aceptan, y es cierto, o sea, a veces yo oro 10 minutos y Dios me oye, Dios sabe que Él sabe, Él conoce el corazón. El problema es que la adoración se refleja por el esfuerzo y el tiempo que le dedicas a Dios, como la palabra honrar, darle a Dios la atención. Darle toda tu ocupación. Romanos 8, 5 y 6 dice, el que se ocupa de la carne, adquirirá la muerte. El que se ocupa del espíritu llegará a tener vida y paz. Los que se ocupan de la carne son de la carne, los que se ocupan del espíritu son del espíritu. Es decir, el texto dice, en lo que tú decides pasar el tiempo, a eso le perteneces. Así dice el texto. Romanos 8, del 5 al 6, léalo. Los que son de la carne pasan tiempo en la carne. Los que son del espíritu pasan tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a alguien en la iglesia que se enojó porque pasó 6 horas en el teléfono? O alguien dice, wow, ahora tenemos que durar 5 horas viendo televisión. No, lo hacemos sin darnos cuenta. Pasa el día entero con la televisión enfrente y no sacamos tiempo con Dios. No le damos la atención. Miren, Mateo 6 dice, porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Podemos justificar miles de cosas, decir, no, yo lo veo, pero no es así como usted piensa. No, yo paso tiempo también con el Señor. Pero en lo más profundo de nuestro corazón, todos sabemos en la condición que estamos ante Dios. Todos sabemos. La palabra adoración, según Jesús, es algo más que solo cantar. Adorar involucra 3 áreas en nuestra vida: labios, manos y corazón. Labios, manos y corazón. Nos damos cuenta que, si usted ve el libro de Hebreos 13, creo que los versos 15 y 16, dice que adoremos a Dios con frutos de labios, cantemos, exaltemos al Señor. Efesios 5, 18 y Colosenses 3, 16 habla de la llenura del Espíritu. Y luego dice, cantando, dando gracias a Dios, con cánticos y alabanza. En todo momento dando gracias a Dios. Entonces la adoración también es un reflejo de los labios, de lo que hablamos. De las gracias que damos a Dios, de cómo nos expresamos como cristianos, de en qué estamos pasando el tiempo, qué sale de nuestra boca. Todo eso, mis hermanos. En Lucas 4, vamos al libro de Lucas 4 para ir sobre el final. Lucas 4, versículo 6.
Aquí también vemos, hermanos, que Satanás le pidió a Jesús que lo adorase. En Lucas 4, verso 6. Fíjense, hermanos, lo que dice aquí. Dice Lucas 4, 6. Y le dijo el diablo, aquí el diablo tentando a Jesús en el desierto. Dice, fíjense aquí el intercambio. Si me das adoración, te doy algo. Quiero que no se olviden de esto. Si me das adoración, te doy algo a cambio. A diferencia que Dios nos dio el regalo más grande para que nosotros por gratitud le demos adoración. Adoremos a nuestro Dios. O sea, no estamos adorando para que Dios nos dé. Porque ¿por qué lo vamos a exaltar si no me ha dado nada? Cuando exaltamos a Dios es por lo que ya Él hizo. Cuando adoramos a nuestro Dios es porque ya Él proveyó, ya nos dio el regalo maravilloso de su Hijo para salvación. Por eso cristianos, hermanos, no crecen, no avanzan, no aman a Dios porque están mirando lo que Dios le va a dar en el futuro y no ven lo que ya Dios le dio. Ese cordero que Abraham le dice a Isaac, el Señor proveerá, Jehová proveerá. Esa palabra proveer habla de lo que el alma necesita en nuestra vida. Por eso vemos Juan 10, ¿verdad? Yo doy mi vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Pero también ese buen pastor es el cordero inmolado. Fíjense qué ironía. El mismo que sacia nuestra sed, tuvo sed. El mismo que murió nos da vida. Ahí encontramos. Y cuando venimos delante del Señor a darle gracias, entren, ¿verdad?, al templo con cánticos de alabanza, ¿verdad?, con acción de gracia. ¿Por qué? Por lo que ya Él hizo. ¿Cómo vas a poder adorar a Dios si estás esperando que Él te bendiga en el futuro? No lo puedes adorar hasta que no te bendiga. Pero nosotros adoramos a Dios porque ya nos bendijo. Entonces Satanás te pide tu vida, tu tiempo y tu esfuerzo para devolverte algo, porque Él tiene esta potestad. Vamos a ver los textos. Lucas 4:6, y le dijo el diablo, a ti te daré, fíjense, te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora, esto que está diciendo Satanás es una verdad, pero lleva algo implícito, el cual lo convierte en un engaño. ¿Cuál es el engaño? Lo que él está diciendo es cierto. Adán perdió el señorío de lo que es la creación, y por eso Jesús mismo en Juan 14 le llama a Satanás el príncipe de la tierra, el príncipe de este mundo, la potestad, el poder que opera en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos damos cuenta que Satanás dice, a mí me delegaron darle gloria y riquezas terrenales, pero fíjense lo que dice el 7, si tú postrado adorares, todos serán tuyos. No, nunca se me olvida este comercial de Mercedes-Benz, que parece como cómico, pero créanme que así es como funciona. Un muchacho estaba en un café, como en un diner, y estaba tomándose un café, un té, no recuerdo, y estaba como soñando, ¿verdad? Y se le aparece Satanás en el comercial, así, ¿verdad? Con una libreta y un lapicero, y le dice, si firmas aquí, te puedo comprar este carro. Era un Mercedes-Benz. Es un comercial, claro, y en la imaginación del muchacho vemos que el Mercedes-Benz, todo el comercial es acerca de su identidad. Vemos que donde él llega la gente lo espera, lo aplaude, lo recibe. O sea, el comercial tiene una idea satánica que parece como una ironía, como que es un relajo, pero no. Y él estuvo a punto de firmar el contrato. Si me das tu alma, te doy el Mercedes-Benz. Y el muchacho hace así, mira a la derecha y ve que hay un letrero que dice Mercedes-Benz, $28,000. Y él dice, no, yo lo puedo comprar. No necesito vender mi alma al diablo. Bueno, ese es el comercial. Pero en el comercial vemos que cuando él está soñando con el carro, usted se da cuenta que todo lo que él hace es basado en su identidad. Si tengo este vehículo, la gente me va a adorar, me va a aplaudir, me va a seguir, me va a recibir. Como por alfombra roja me van a recibir. Necesito este carro. Esa es la idea del comercial. Y vemos como un relajo, pero tiene sus verdades escondidas que no todos creen. Versículo 18 de Lucas 4. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escuchen bien, mis hermanos. La palabra adorar y servir siempre están implícitas. Es como el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. Es un mandamiento. La adoración y el servicio
están implícitos. A quien tú adoras, a ese tú sirves. Es importantísimo esto. El concepto de adoración es, si tú eres mi seguridad y mi sustento, mi paz y mi gozo, te doy todo lo que me pidas. Esa es la idea de adorar. Entonces, ¿quién es nuestra seguridad? ¿Quién es nuestro sustento? ¿Dónde encontramos gozo y paz? Bueno, ahí depositamos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Miren, la adoración es una acción interna y una expresión externa. Por ejemplo, le voy a dar 5 puntos acerca de la adoración. La adoración comienza en la mente. Comienza en la mente. ¿Cómo? Por su palabra. ¿Por qué comienza por la mente? Porque al conocerlo a Él, eso produce adoración en mi corazón. Conocer la grandeza de sus obras, lo poderoso, lo omnisciente y omnipresente que es Dios. Eso es lo que produce la alabanza y adoración de ver su grandeza. Comienza por la mente. La adoración es de manera racional. Lo estamos haciendo entendiendo quién Él es, conociéndolo. Entonces vemos aquí en el primer punto que la adoración comienza con... Punto 2, vemos que la adoración se ejerce primero en el corazón. Ahora, aunque dije que comienza en la mente, me refiero que cuando estamos estudiando la palabra y la palabra va infundiendo esa imagen de quién Él es, eso produce temor reverente. Rahab, cuando aparece en Hebreos 11 como una mujer de fe, llegan los espías en el libro de Josué y dice que ella comienza a definir: hemos escuchado que su Dios vence a los enemigos, parte el mar en dos, libra a su gente. Y por causa de su presencia de los espías, nuestro corazón ha desfallecido. Ahora, lo que Rahab hizo fue una actitud de adoración. Ella misma adoró, ¿cómo? Sirviéndole a Dios y no sirviéndole a su Dios pagano de allá de Jericó. Expuso su vida para servir a Dios, porque la podían matar. Entonces, vemos aquí el punto 2, la adoración se ejerce primero en el corazón. ¿Cómo? Sometiéndonos. Ahí vemos la sumisión. Primero la mente, la primera parte de la adoración es por la mente, por su palabra. Pero vemos que la adoración genuina nace del corazón cuando se somete a Dios. Esa es la dependencia y la confianza en Dios que debemos tener. Punto 3, la adoración se manifiesta por nuestras manos. ¿Cómo? Por la obediencia. Nuestro servicio a Dios, le estamos rindiendo adoración por el servicio. Punto 4, la adoración se expresa por medio de nuestros labios, por nuestro canto, dando gracias. O sea, la gente del mundo sabe con quién tú estás agradecido. Si tú eres un cristiano y te dicen, ¿cómo estás a ti, verdad? Tú dices, ahí, bueno, viendo que el gobierno esto y el presidente lo otro. No, que mi jefe me quedó de pagar. O, ¿cómo estás? Oh, hermano, bendecido. Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios ha sido bueno. Estamos adorando con nuestros labios. Dios es muy bueno conmigo. Y vemos que siempre estamos con esa actitud de gracias, acción de gracia. Pero el punto 5, hermanos, vemos que la adoración es nuestro medio de satisfacción. Y es cuando recibimos el amor de Dios, hermanos. La llenura del alma se encuentra en el amor de Dios. Miren, mi esposa y yo veíamos algo ayer. Estábamos viendo un video acerca de lo importante que son las relaciones. Y alguien explicaba el amor de Dios. Y muchos, ¿verdad? Creo que en un debate estaban preguntando por qué Dios permite que haya maldad. Y la persona, el maestro allí de teología, de la palabra de Dios, decía, este es el único mundo en que vivimos que tenemos la opción de disfrutar del amor. Porque así como yo escogí a mi esposa y la amo con mi corazón, así como veo a mi papá, así como veo a mis hermanos, así como veo a Dios, a los hermanos en Cristo, el amor es una elección, es una decisión que tomamos, ¿verdad? Pero el amor también viene por lo que hemos recibido de aquella persona. Y la palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y lo que hace el amor de Dios grande, mis hermanos, es que nos dio todo. Y lo segundo es sin nosotros merecerlo. Nos dio todo y sin merecerlo. Eso es grande, grande, mis hermanos, muy grande. Eso es lo que estimula a un cristiano a vivir, o motiva, es la palabra correcta, motiva a un cristiano a vivir en adoración a Dios.
cada vez que viene desánimo a mi vida o me enfrío por unos segundos, minutos, hasta un día, vuelvo a la cruz y veo al Señor crucificado por mí, por Fleming Tejada. Y eso me da un boost, el saber que Dios me envió su Hijo. Dios no me dio la mitad de sus bienes. Dios no me mandó mucho dinero. El Señor no me dio algo bonito y grande, el Señor me dio todo. Me dio su Hijo, me dio su persona encarnada en la cruz para morir por mí. Eso es lo que llena mi alma, eso es lo que me da mi identidad, eso es lo que me hace libre. Eso es lo que me da a mí la certeza de que aunque me muero, viviré. Y por esa razón yo adoro al Señor, al saber eso, mis hermanos. No olvidemos que Dios demanda 100% adoración a Él. Total reverencia, total dependencia, total confianza. La adoración se entiende cuando entendemos quién es Dios. Cuando le damos el valor a Dios sobre todas las cosas y conocer la grandeza y quién es Dios. Atesorar a Dios en nuestros corazones, rendirnos a Él, es lo que demuestra nuestra adoración. La mujer samaritana tenía una vida muy vacía. Y vemos su vacío refugiado en los hombres. Y Jesús se le aparece en ese pozo. Ese pozo de Juan 4 representa el corazón de esta mujer. El corazón de esta mujer era, ella buscaba, saciar su sed ella sola. Y tenía que estar volviendo. Por eso le dice, Señor, dame de esa agua que tú dices, para que no tenga yo que volver otra vez a sacarla. O sea, para no tener este vaivén. Y les quiero leer este texto de Jeremías 2, bien rapidito. Jeremías 2, del verso 11 al 13. Jeremías 2, del versículo 11 al 13, dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aquí el Señor le hace una pregunta a su pueblo. ¿Acaso los paganos cambiaron de Dios? Le pregunta. Dice, aunque ellos no son dioses, sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ha cambiado la gloria, como Romanos 1. Cambiaron su adoración por otras cosas, por cosas que no aprovechan. Dice el verso 12, Jeremías 2:12, espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. Es lo primero que sucede cuando buscamos un Dios, cuando nos refugiamos en las cosas, lo primero que sucede es que dejamos a Dios. Cuando Adán y Eva obedecieron a Satanás, lo primero que hicieron no fue desobedecer, lo primero que hicieron fue dejar a Dios. Es lo primero que hacemos. Dos males ha hecho mi pueblo. Número uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Agua viva es referente a una agua que sacia al 100% nuestra alma. Y si nuestra alma está llena del agua viva de Dios, no puede haber allí depresión, vacío, no puede haber tristeza. Aunque enfrentamos estas cosas, no debe haber, porque el agua de Dios es el agua viva que sacia y limpia. El problema de una persona que está en estrés, se siente sola o solo, tiene el vacío de su corazón, el problema no es que Dios ha fallado, el problema es que no hemos confiado en Dios. Y el texto luego dice, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Esta cisterna también representa el corazón, que aunque lo llenamos de cosas, cisterna rota, cada vez que queremos ir a disfrutar de eso, el roto de la cisterna, el corazón roto, ya no está allí porque está vacío otra vez, el vacío del alma. Y vemos que la mujer samaritana se encuentra con Jesús, el Verbo encarnado, el Mesías prometido, el agua viva en persona. Y esta mujer, vemos que Jesús le ofrece el agua viva. Jesús le dice, si tú sigues bebiendo de esa agua, vas a volver a tener sed. Es casi lo mismo que Jeremías. Si tú sigues refugiándote en esas cosas, en ese hombre, en esa mujer, en esas adicciones, en esa computadora, teléfono, lo que sea que tú busques, tu paz, tu tranquilidad, tu deleite, por encima de Dios, volverás a tener sed. Pero del agua que yo te daré será como una fuente que te va a saciar y luego te llevará a la vida eterna. Te va a llenar. Su adoración genuina cambió, de esta mujer cambió porque cuando el Señor le habla a esta mujer, fíjense la conexión de adoración
idolatría o podemos decir adicción. Jesús le dice, mira, si yo te doy agua de la que yo tengo, agua viva, tú estarás saciada. Y ella le dice, Señor, dame de esa agua para yo no volver a sacarla aquí a este pozo. Jesús le dice, búscame a tu marido. Es decir, tráeme aquí aquello que tú tienes como Dios. Tráeme aquí, como el joven rico, tráeme aquí, rinde aquí aquello que tú le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, tu confianza. Y luego te doy el agua. Luego te sacio. ¿Será posible que como cristianos estamos vacíos porque no le hemos traído nuestro Dios pagano o nuestra idolatría o nuestras adicciones a los pies de Cristo? ¿Será que no hemos todavía recibido esa agua que sí sacia? Bueno, esta mujer, cuando el Señor le dice, tráeme a tu marido, ella le pone un tema de adoración. Inmediatamente le dice, me parece que eres profeta. Vuestros padres adoraban en este monte, pero ustedes dicen que no, que es en Israel. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Al nacer de nuevo tenemos un espíritu nuevo, tenemos comunión con Dios. Allí en el espíritu, dice Romanos 8:16, el Espíritu Santo y nuestro espíritu se unen en comunión y adoramos por medio del espíritu en su presencia. Pero ¿qué significa en espíritu, el cual ya expliqué, y verdad? Las adoraciones que se veía a través de la Biblia antes de Cristo siempre eran a medias, con defecto, porque la adoración demanda un sacrificio. La adoración demanda un sacrificio. Cuando venimos delante del Señor, ¿verdad? Y venimos a traer una ofrenda, un sacrificio, le estamos dando lo mejor al Señor por dos razones, por lo menos. Número uno, estamos muriendo a eso que amamos tanto. Entregamos nuestro Isaac. Abraham, cuando tuvo a Isaac, era lo que él más amaba. Y en el momento que Dios vio el corazón de Abraham, le dijo, sacrifícalo. Pero nos damos cuenta que Abraham amó más a Dios. Amó más a Dios. Y Dios nos va a pedir nuestro Isaac. ¿Por qué? Porque ninguna cosa creada debe tener el lugar de Dios. Yo pienso que nuestro vacío como cristianos existe porque no le hemos entregado nuestro Isaac a Dios. Y vemos, la primera parte es adoración demanda sacrificio. Esa es la primera. La segunda parte de por qué demanda sacrificio es porque nosotros, la palabra habla de dos sacrificios. En el tabernáculo se traía el animal y se sacrificaba el cuerpo allí, se quemaba. Eso que se quemaba representa el pecado en nosotros, ¿verdad? Cristo fue crucificado con nuestros pecados, ahí quedó, fuera del templo. Pero se le sacó algo a ese animal, estando vivo. Fíjense que no lo matan y luego le sacan la sangre, sino lo degollan vivo y vivo sale la sangre. Esa sangre representa lo que el Levítico dice, yo os he dado la sangre para expiación por vuestras almas. Fíjense. La muerte de Cristo purifica nuestros cuerpos mortales. La sangre de Cristo nos da vida y sacia nuestra alma, espiritualmente hablando. Entonces el sacerdote quema el animal en el altar de sacrificio, al entrar al tabernáculo, que es el atrio, pero luego entra y lleva la sangre para rociar todo hasta el lugar santísimo. Cuando Jesús muere, Jesús va a lo más profundo. Fue crucificado fuera. Pero luego que Él resucita, ¿verdad? Dice, tengo que presentarme delante del Padre. Le dice a María, no me toques porque todavía tengo que ir, no he ido donde el Padre. ¿Y qué iba a hacer el Señor? A presentar ese sacrificio perfecto de su sangre, el cual era su vida, por nosotros, para que tengamos la vida y la salvación eterna asegurada en Él, si confiamos y le adoramos y vivimos para Él. Porque la fe en Cristo demanda una obediencia. Como hemos estudiado ya muchas veces, no somos salvos por obras, pero una vez creemos, debemos de vivir por obras. Aquí vemos que esta mujer samaritana estaba vacía, sola, era una mujer antisocial porque se había alejado. Eso es lindo, hermanos. No sé si usted lo está trayendo maripositas. Cuando ella recibe a Jesús como su Señor, ya no volvió mirando a los hombres en el cual ella se refugiaba como un objeto, sino
como hombres creados a la imagen de Dios que necesitaban ser redimidos, y le predicó el Evangelio. Vengan a ver al Mesías, vengan a ver. Y dice que los hombres vinieron, Jesús se quedó 2 días con ellos. Hermanos, esto es maravilloso. Nuestra adoración no solamente exalta y da gloria a Dios, sino que en retorno nos trae saciedad del alma, la adoración. Esta adoración se entiende que es dar nuestra vida en sacrificio vivo, y Dios nos devuelve con su amor, gozo y paz, y nuestra alma siempre está llena y plena en Él. El pozo, hermanos, representa el corazón. Ese pozo no podía saciar a esta mujer. Pero luego llegó, por así ponerlo, la fuente de agua viva que Jeremías 2 está hablando. Y esta mujer ahora, al tener el Espíritu Santo con ella, donde quiera que ella estaba, sea en cuarentena, sea en el desierto, sea donde sea, Pablo y Silas en la cárcel, Esteban frente a los que le apedreaban, estaban llenos, satisfechos, porque tenían consigo la presencia del Espíritu Santo, que es la presencia de Dios. Nuestra adoración, hermanos, vence nuestras adicciones. Nuestra adoración a Dios genuina en espíritu y verdad llena nuestra alma. Quiero terminar con el Salmo 103, del 1 al 5, y ahí concluimos. Salmo 103. Qué lindo es esto, hermanos, de saber que nuestro Dios es sabio, es bueno y es poderoso. Pero si tenemos como creyentes esto de la adoración distorsionado, desafortunadamente, hermanos, nuestro caminar cristiano también estará distorsionado, estará chueco, y no vamos a crecer y no vamos a estar saciados en todo esto. Salmo 103, del 1 al 5 dice, aquí vamos a ver repetidamente la palabra bendice alma mía. La palabra bendecir es como un acto de adoración, y no solamente está hablando de labios, como dice Mateo 15:8. Bendice alma mía está hablando de una entrega de búsqueda de Dios, de servicio a Dios, de dependencia y total confianza en Dios. Eso es adoración. Por eso es que cuando estamos en la iglesia, la mayoría de las personas están cantando porque le gusta la canción. Y se convierte ese tipo o esa forma de adoración más bien en un deleite almático. Me refiero a que la canción me estimula y me gusta esa música. A nosotros conectarnos en esa canción, escuchando las letras de la palabra y decir, porque para siempre es tu misericordia. Porque por mí tú derramaste a tu Hijo en la cruz. Y cuando tú crees en eso y lo escuchas cantado, es un tiempo maravilloso de adoración. Se convierte en algo real en tu corazón, porque no estás cantando una canción de Luis Miguel, de Maricela, Ana Gabriel, no sé. Estás cantando algo real que Dios te ha regalado, a su Hijo. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, dice el salmista, bendice alma mía a Jehová. Podemos decir, adora con tu alma a Jehová. Y bendiga todo mi ser, mente, cuerpo, alma, fuerza, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides. Fíjense que estamos bendiciendo al Señor, adorándolo por lo que Él hizo, no por lo que va a hacer. Porque el salmista dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Verso 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Miren, usted lo puede leer detenidamente este verso de Salmo 103, del 1 al 5, y se va a dar cuenta que todo esto se está refiriendo a Jesús. Porque el texto habla de que ahora podemos adorar en espíritu y en verdad porque nos dio su Hijo en la cruz. El texto 3 dice, Él perdona tus iniquidades, sana tus dolencias, obviamente habla de los dolores provocados por el pecado. Él rescata del hoyo tu vida. Hay muchos cristianos que están en un hoyo. Hermanos, esto es algo que lo digo con dolor, no es confrontativo e insensible. Me duele ver gente así y es como que tú ves la solución, pero no creen que Dios puede sacarlo de ese hoyo. Hermanos, en ese hoyo de la depresión, de la incertidumbre, del vacío, de la pornografía, del alcohol, las drogas, Dios te puede sacar de allí, pero Él tiene que ser el objeto, la forma, el único Dios que debemos adorar. Por eso el texto dice, adora al Señor, no te olvides que Él perdona tus pecados.
Él cura tus dolencias, Él te saca del hoyo, ¿verdad? Te rescata, te corona de favores, por gracia te da misericordia. Él sacia de bien tu boca, significa llena tu vida de paz, de amor, de gozo, de las cosas que el alma pide. De modo que te rejuveneces. Y esto me acuerda el texto de 2 Corintios, mientras este hombre externo se va deteriorando, ciertamente el interno se va rejuveneciendo, se va fortaleciendo. Un día, mis hermanos, vamos a ver a ese Señor cara a cara. Algunos van a correr al Señor por cuanto tuvieron una relación íntima mientras estuvieron en la tierra. Van a correr sin tener ningún tipo de duda o vergüenza. Van a correr a su Señor por el anhelo de querer un día verle. Otros lo van a mirar así como, ¿me va a dejar entrar o no, Señor? Pero otros van a salir corriendo cuando vean su presencia. Dios es bueno, mis hermanos. Adoremos a nuestro Dios de corazón. Oremos. Amantísimo Dios, Padre bueno de gloria, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Hemos podido de una manera hermosa deleitarnos en tu palabra, Señor, y reconocer que tú eres Dios y que para siempre es tu misericordia. Yo te pido, Señor, que todo aquel que escuchó este mensaje lo va a escuchar, que pueda corregir, hacer los cambios, si está dedicando su vida a cosas que no llenan el corazón. A lo mejor viven en una vida de cisternas rotas donde no retienen agua y por eso su alma está sedienta, su alma está vacía, no tienen propósito, están en una esquina arrinconados sin destino final de vida. Yo te pido, Señor, que tú, así como la mujer samaritana, nos des de esa agua que sacia y también nos lleva a vida eterna. Ayúdanos, Señor, en este tiempo donde hay mucha confusión en tu iglesia y en el mundo. Pero sabemos que si te adoramos de todo corazón, si hacemos de ti nuestro único Señor y Salvador, sabemos que estamos asegurados en tus promesas que vemos en tu palabra. Estamos en tiempos cambiantes, Señor, tiempos de mucha confusión y hay muchos cristianos que están confundidos. Hay muchos cristianos que están a punto de soltar y tirar la toalla. Pero yo te pido, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo traiga esa confirmación en sus corazones y que tú les digas, yo estoy contigo. Solamente confía en mí y vamos adelante, porque enfrente te espera la tierra prometida. Solamente confía en mí. Dame tu mano y vamos adelante. Aunque no me veas, ahí estoy contigo. Aunque en esta pandemia venga incertidumbre, vacío, dolor, confusión, aunque no lo entiendas todo, confía en mí y lo entenderás después. Pon tu confianza en mí, no en el dinero, no en el sexo, en las drogas, el alcohol, en la fama, en la codicia de este mundo, en la vanagloria, en la moda, en lo que este mundo ofrece, el cual es pasajero y con el uso se deteriora, sino haciendo tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen las cosas que Dios tiene guardada para aquellos que le aman. Dios mío, Padre, ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos llene en cada momento, Señor. Pero que también nosotros, de manera sumisa, respondamos a ese deseo, a ese mover de tu Espíritu en nuestro corazón, a estar en tu palabra, a adorarte de todo corazón en espíritu y en verdad. Y a soñar con esas promesas eternas que tú ya nos diste en tu palabra. Soñar despierto con verte a ti, Señor. Si tenemos esta esperanza, nos santificaremos hasta que tú vengas, Señor, porque tú eres puro. En el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga, mis hermanos, les amamos mucho. Estaremos nuevamente domingo 10 de la mañana a través del Facebook en vivo y YouTube. Y para los que a lo mejor no pudieron recibir la enseñanza de hoy a tiempo, luego la tendrán en el Facebook también y YouTube, y también en modo audio o el formato audio en la página de SoundCloud. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, les amamos mucho, que pasen buenas noches.